Queridos hermanos y hermanas, buenos días y bienvenidos. En nuestro itinerario de catequesis sobre la pasión de evangelizar, hoy reflexionamos sobre las palabras de Jesús que acabamos de escuchar. Vayan y hagan discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Vayan, dice el resucitado, no a adoctrinar, no a hacer prosélitos, no, sino a hacer discípulos, es decir, a dar a todos la oportunidad de entrar en contacto con Jesús, de conocerlo y amarlo libremente. Vayan bautizando. Bautizar significa sumergir y, por tanto, antes de indicar una acción litúrgica, expresa una acción vital. Sumergir la propia vida en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Experimentar cada día la alegría de la presencia de Dios que está cerca de nosotros como Padre, como hermano, como Espíritu que actúa en nosotros, en nuestro propio espíritu. Bautizar es sumergirse en la Trinidad. Cuando Jesús dice a sus discípulos y también a nosotros, vayan, no comunica solo una palabra, no. Comunica también el Espíritu Santo, porque es solo gracias a Él, al Espíritu Santo, que se puede recibir la misión de Cristo y llevarla adelante. Los apóstoles, en efecto, permanecen encerrados en el cenáculo por temor hasta que llega el día de Pentecostés y desciende sobre ellos el Espíritu Santo. Y en ese momento se va el temor y con su fuerza esos pescadores, en su mayoría iletrados, cambiarán el mundo. Pero si no saben hablar, pero es la palabra del Espíritu, la fuerza del Espíritu, la que los lleva adelante para cambiar el mundo. El anuncio del Evangelio, por tanto, se realiza solo en la fuerza del Espíritu, que precede a los misioneros y prepara los corazones. Es Él el motor de la evangelización. Lo descubrimos en los Hechos de los Apóstoles, donde en cada página se ve que el protagonista del anuncio no es Pedro, Pablo, Esteban o Felipe, sino el Espíritu Santo. También en los Hechos de los Apóstoles se relata un momento neurálgico de los inicios de la Iglesia, que nos puede decir mucho también a nosotros. Entonces, como hoy, junto a las consolaciones no faltaban las tribulaciones. Momentos buenos y momentos no tan buenos. Las alegrías se acompañaban de las preocupaciones, ambas cosas. Una en particular, cómo comportarse con los paganos que se acercaban a la fe, con los que no pertenecían al pueblo judío, por ejemplo. Estaban o no obligados a observar las prescripciones de la ley mosaica. No era un asunto menor para aquella gente. Se forman así dos grupos, entre los que creían que la observancia de la ley era irrenunciable y los que no. Para discernir, los apóstoles se reúnen en lo que se ha llamado el Concilio de Jerusalén, el primero de la historia. ¿Cómo resolver el dilema? Se podría haber buscado un buen acuerdo entre tradición e innovación. Algunas normas se observan y otras se ignoran. Sin embargo, los apóstoles no siguen esta sabiduría humana para buscar un equilibrio diplomático entre una y otra. No siguen esto, sino que se adecuan a la obra del Espíritu que les había anticipado, descendiendo tanto sobre los paganos como sobre ellos. Y por eso, quitando casi toda obligación ligada a la ley, comunican las decisiones finales, tomadas, y escriben así: el Espíritu Santo y nosotros hemos decidido esto. El Espíritu Santo con nosotros. Así actúan siempre los apóstoles, juntos, sin dividirse. A pesar de tener sensibilidades y opiniones diferentes, se ponen a la escucha del Espíritu. Y Él enseña una cosa válida también hoy. Toda tradición religiosa es útil si facilita el encuentro con Jesús. Toda tradición religiosa es útil si facilita el encuentro con Jesús.
Podríamos decir que la histórica decisión del primer concilio, de la que también nosotros nos beneficiamos, estuvo movida por un principio, el principio del anuncio. En la Iglesia todo debe conformarse a las exigencias del anuncio del Evangelio, no a las opiniones de los conservadores o los progresistas, sino al hecho de que Jesús llegue a la vida de la gente. Por tanto, toda opción, todo uso, toda estructura, toda tradición debe ser evaluada en la medida en que favorezca el anuncio de Cristo. Cuando se encuentran decisiones en la Iglesia, por ejemplo, divisiones ideológicas, yo soy conservador porque, yo soy progresista porque, pero ¿dónde está el Espíritu Santo? Tengan cuidado con que el Evangelio no es una idea. El Evangelio no es una ideología. El Evangelio es un anuncio que toca el corazón y te hace cambiar el corazón. Pero si tú te refugias en una idea, en una ideología, ya sea de derecha o de izquierda o de centro, tú estás haciendo del Evangelio un partido político, una ideología, un club de gente. El Evangelio siempre te da esta libertad del Espíritu que actúa en ti y te lleva adelante. ¿Y qué necesario es hoy? Tomar en la mano la libertad del Evangelio y dejarse llevar adelante por el Espíritu. Así el Espíritu ilumina el camino de la Iglesia siempre. Él no es, en efecto, solo la luz de los corazones. Es la luz que orienta a la Iglesia, trae claridad, ayuda a distinguir, ayuda a discernir. Por eso es necesario invocarlo a menudo. Hagámoslo también hoy, al inicio de la Cuaresma. Porque como Iglesia podemos tener tiempos y espacios bien definidos, comunidades, institutos, movimientos bien organizados, pero sin el Espíritu todo queda sin alma. La organización no está bien, no basta. Es el Espíritu el que da vida a la Iglesia. Si la Iglesia no le pide al Espíritu y no lo invoca, se encierra en sí misma, en debates estériles y agotadores, en polarizaciones agotadoras, mientras la llama de la misión se apaga. Es muy triste ver a la Iglesia como si fuera un parlamento nada más. No, la Iglesia es otra cosa. La Iglesia es la comunidad de hombres y mujeres que creen y anuncian a Jesucristo, pero movidos por el Espíritu Santo, no por las propias razones. Sí, se usa la razón, pero viene el Espíritu a iluminarla y a moverla. El Espíritu nos hace salir, nos empuja a anunciar la fe para confirmarnos en la fe. Nos empuja a ir en misión para reencontrar quién somos. Por eso el apóstol Pablo recomienda así: no apaguen el Espíritu. No apaguen el Espíritu. Pidamos a menudo al Espíritu. Invoquémosle, pidámosle cada día que encienda en nosotros su luz. Hagámoslo antes de cada encuentro para convertirnos en apóstoles de Jesús con las personas que encontremos. No apaguen el Espíritu en las comunidades cristianas y tampoco dentro de cada uno de nosotros. Queridos hermanos y hermanas, partimos y volvemos a partir como Iglesia desde el Espíritu Santo. Es sin duda importante que en nuestras programaciones pastorales se parta de encuestas sociológicas, de análisis, de la lista de dificultades, de la lista de expectativas y también de quejas. Eso se debe hacer para tocar la realidad. Sin embargo, es mucho más importante partir de las experiencias del Espíritu. Y este es el verdadero punto de partida. Es necesario, por tanto, buscarlas, enumerarlas, estudiarlas, interpretarlas. Sí, es un principio fundamental que en la vida espiritual se llama primado de la consolación sobre la desolación. Primero está el Espíritu que consuela, reanima, ilumina, mueve. Después vendrá también la desolación, el sufrimiento, la oscuridad. Pero el principio para regularse en la oscuridad es la luz del Espíritu. Este es el principio para regularse en las cosas que no se entienden, en las confusiones, incluso en tantas oscuridades. Es importante. Tratemos de preguntarnos, cada uno de nosotros, si nos abrimos a esta luz del Espíritu, si le damos espacio.
Yo invoco al Espíritu Santo. Que cada uno se responda dentro. ¿Cuántos de nosotros oramos al Espíritu? No, Padre, yo le pido a la Virgen, le pido a los santos, le pido a Jesús. También a veces rezo el Padre Nuestro, le pido al Padre. ¿Y al Espíritu? ¿Tú no le pides al Espíritu? ¿Qué es lo que te hace mover el corazón? ¿Qué te lleva adelante? ¿Te lleva a la consolación? ¿Te lleva adelante las ganas de evangelizar y de hacer misión? Les dejo esta pregunta. ¿Yo le pido al Espíritu Santo? ¿Me dejo orientar por Él? Que me invita a no cerrarme, sino a llevar a Jesús, a dar testimonio del primado de la consolación de Dios sobre la desolación del mundo. Que la Virgen que entendió bien eso nos haga entender esto. Gracias. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española. Hoy, miércoles de ceniza, comenzamos la Cuaresma. En este tiempo de gracia invoquemos con frecuencia al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos ayude a dar testimonio de la primacía de Dios en nuestra vida. Dios que nos ama y nos consuela, venciendo toda desolación. Que Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Muchas gracias. Queridos hermanos y hermanas, pasado mañana, 24 de febrero, se cumplirá un año de la invasión de Ucrania, un año del inicio de esta guerra absurda y cruel. Un triste aniversario. El balance de muertos, heridos, refugiados y desplazados, destrucciones, daños económicos y sociales, habla por sí solo. ¿Podrá el Señor perdonar tantos crímenes y tanta violencia? Él es el Dios de la paz. Permanezcamos cercanos al martirizado pueblo ucraniano que sigue sufriendo y preguntémonos, ¿se ha hecho todo lo posible para detener la guerra? Hago un llamado a cuantos tienen autoridad sobre las naciones para que se comprometan de forma concreta en poner fin al conflicto, para alcanzar el cese al fuego e iniciar negociaciones de paz. La que se construye sobre los escombros no será nunca una verdadera victoria. Sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo, Sit nomen Domini benedictum. ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiutorium nostrum in nomine Domini. qui feci caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, Filius et Spiritus Sanctus. Amen.